esta maravillosa sustentación. Desde el área de Cultura y Sociedad les agradecemos su asistencia, su participación, el interés particularmente del profesor Andrés y la profesora Carolina, que han aceptado acompañarnos en esta mirada al camino que ha venido desarrollando Sol, y que yo he tenido oportunidad de acompañarle. Y bueno, el área en general de Cultura y Sociedad, hemos estado allí acompañando ese romperse. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a tener la sustentación de tesis de pregrado. Para titularse de antropóloga, la estudiante Sol Mantilla, quien desarrolló una tesis sobre el breakdance, romper para construirse cuerpos danzantes del break. ¿Cómo vamos a proceder? La idea es que Sol tiene entre 20 máximo 30 minutos para presentar los resultados de su investigación. Enseguida vamos a abrir un espacio de diálogo, de preguntas, de conversaciones, de dudas, etc. Y luego entonces vamos a salir un momento, 5 minutitos, y nos vamos a quedar la profe Carolina y el profe Andrés a conversar sobre la evaluación. Luego les vamos a solicitar volver a ingresar y allí ya entonces sabremos cuál es la nota que daría cuenta cualitativamente de este desarrollo investigativo. Pues sin más preámbulos, iniciamos, ¿cierto? Muchísimas gracias. Y a ti. Es tuyo el espacio. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de estar. Esta, como lo dijo mi profe, es la sustentación de mi tesis, Romper para construirse cuerpos danzantes del breaking. La presentación, bueno, ya nos la adelantó un poco la profe, así que la voy a saltar un poco. Hago parte de la línea de investigación de comunidades, saberes y poder del área de Cultura y Sociedad. Y mi tesis es una etnografía danzada con una apuesta por el cuerpo participante de comprender las formas en las que se construyen y transforman los cuerpos y la corporeidad de b-boys y b-girls que viven, producen y practican el breaking. Entendiendo el cuerpo como un sujeto corpóreo, un agente en acción, y la corporeidad como las formas que toma ese cuerpo para expresar lo que lo atraviesa. Siempre que hablo de mi historia con el breaking, hablo también de que es un poco una historia de amor. Yo realmente conozco el breaking más o menos en el 2015, 2016, cuando conozco a mi pareja. Y desde allí ha sido también una historia de ires y venires. Siempre me ha interesado mucho, siempre me interesó, siempre que tuve la oportunidad estudiaba un poquito de breaking, cada materia que tenía como que me abría la posibilidad de hablar de ello, la tomaba. Este es, por ejemplo, un cuadro que hice para lingüística, para el tercer semestre, en el que empiezo a ver cómo es tan complejo y cómo abordan tantos elementos el breaking. También tuve la oportunidad de hacer proyectos en técnicas de investigación con el profe acá presente, en el que me medía a aprender unos pasos, pero siempre iba y venía. Con todo ese tiempo, yo presento mi proyecto en el 2020 y para todo ese tiempo yo ya había gestado algunos intereses sobre el breaking. Entre ellos, lo primero era que era muy diferente a otros tipos de danzas y movimientos que yo conocía. Soy también bailarina esencialmente de folclore, de afro, de contemporáneo, y enfrentarme al breaking fue aprender a configurar mi cuerpo de otra forma. Lo otro era que no era sencillo de comprender, tuve que aprender a ver, aprender a escuchar. Lo otro es que en Colombia no existían bases conceptuales que abordaran la complejidad del breaking más allá de la perspectiva de transformación social o de pedagogía. Pero esto va a tener muchísimo sentido ya más adelante, cuando empiece con los capítulos. Y muchas otras cosas, entre ellas que habían problemáticas muy reiteradas que nacían principalmente de relaciones de poder desiguales, brechas entre cultura y deporte, un relacionamiento un poco distante con las instituciones.
entre otras, y que además de que era muy complejo en movimiento, tenía una estructura social igualmente compleja. Entonces yo abro mi proyecto pensando en comprender de qué manera se construye y reproduce el cuerpo histórico, social, simbólico, danzario del breaking, teniendo en cuenta las diferentes tensiones que lo han atravesado a lo largo del tiempo. Un poquito enredado, yo me enredé un poco con eso, yo empecé súper convencida de que sí, el breaking es histórico, es social, es simbólico, es danzario, pero cuando presento el proyecto me doy cuenta que quizás no era el camino, que quizás dividirlo así no era el camino que tenía que tomar, y yo le atribuyo el error, entre comillas, a dos cosas muy importantes. La primera es que no tenía el bagaje conceptual suficiente para abordar el cuerpo, y lo segundo era que yo no me había involucrado realmente en cuerpo en la investigación, y eso me percaté de ello con una situación que tuve más o menos en el 2021, cuando el líder de la agrupación con la que trabajé me dijo: tú no eres del grupo. Como, ¿por qué te asumes parte del grupo? Tú no estás siendo parte del grupo. Para ser parte del grupo tú tienes que parchar, tienes que entrenar, tienes que estar más presente. Y yo en este momento me había acercado solo a preguntarles cosas, les ayudaba un par de veces a escribir convocatorias, gané una convocatoria, entonces yo creía que ya tenía un papel muy importante, y resultó no ser así. Resultó que importaba un poco más involucrarme en cuerpo en eso. Y cuando yo tomo la decisión de involucrarme en cuerpo, me doy cuenta que era importante saber estar, pero que además el campo se abría, y cada vez que conocía algo se abría un poco más, entonces era una sensación de que era un campo que no terminaba. Fue un poco problemático porque se me extendió a casi 4 años el campo, pero es que realmente no había otra forma de comprender el breaking si yo quería involucrarme de esta forma. Entonces terminé en un campo grande en el que entrené, trabajé con la Federación de Baile Deportivo, ayudé a la agrupación con eventos, estuve en un par de conversatorios y bueno, muchas otras cosas. Para esto, con todo este campo larguito, tuve estos principales referentes, hay muchos más en el documento, pero básicamente para englobar a el breaking y al cuerpo. Ahí está, yo quiero resaltar el trabajo de Ana Sabrina Mora, que creo que he leído toda su obra, antropóloga también, que es una de las únicas que enlaza como bien este análisis del cuerpo en la antropología, pero también de cómo se desarrolla, cómo el breaking toma espacios públicos. También está Cristina Hassi, la primera persona que leí, Juan Pablo García y John Jairo Uribe, ambos sociólogos de Colombia, que retratan sobre todo la historia en Colombia en los 80s y 90s, y para el cuerpo, experiencias, símbolos, huellas corporales, intercorporalidad, expresión corporeal y corporización, estos autores que tengo acá listados. Con los que resoné muchísimo más fue con Tomás Sordas, con Merleau Ponty. Sebelman fue súper importante para la sensibilidad en el campo, por ejemplo, y resaltar la cartilla aquí también de cuerpos plurales. Pero entonces esta teoría ya empieza a coger mucha más forma y fuerza con lo vivido en campo. Quise darle también cara a las personas que me ayudaron con mucho detenimiento, con entrevistas, conversaciones muy profundas, con entrenamientos dirigidos. Entonces aquí están sus rostros, muchos de ellos querían venir pero no lo lograron, así que están sus rostros. Y por supuesto, Último Enjambre, la agrupación que me acogió y me permitió desarrollar este campo. Esta tesis, el aporte principal es que permite tener un análisis de la cultura breaking en Colombia, y a pesar de que yo trabajo con Último Enjambre, que es un grupo de la localidad San Cristóbal, es importante pensar que ese grupo está enmarcado pues, en una dinámica local y en una dinámica distrital. Entonces cuando yo hablo del breaking en Último Enjambre también tengo visos de cómo es el breaking a nivel distrital y cómo es el breaking a nivel Colombia y cómo es el breaking a nivel Latinoamérica en cuanto a experiencias comunes. Y pues ese es el aporte desde una perspectiva de la investigación social y etnográfica. Yo espero poder aportar con estas discusiones de políticas públicas, del relacionamiento con las instituciones, cerrar un poco más esa brecha entre cultura y deporte, e inspirar a muchas más personas para que pues
puedan tomar estos temas en la investigación, y para la antropología pensar un poco más en el abordaje del cuerpo en movimiento. Todo esto lo organicé en 3 momentos, 3 capítulos. Utilizo el inglés porque es el idioma como oficial del breaking. Cada capítulo tiene o el nombre de una canción o el nombre de una frase muy importante, y en el primero está todos los componentes históricos que sientan las bases de la estructura social del breaking actual. El capítulo 2 es ese desarrollo de la red de la estructura social, y el capítulo 3 tiene aspectos mucho más fenomenológicos de lo que es la danza y el cuerpo en el breaking. Cada capítulo está musicalizado, así que nos vamos a dar solo 10 segunditos de escuchar esta introducción. Y esta melodía nos transporta a Nueva York en los años 70, principios de los 70 sobre todo. Nace el breaking en un contexto de segregación social, de segregación racial, producto de políticas como Benign Neglect, que tenían un poco en cabeza como un deseo de limpieza y de abordaje de problemáticas sociales un poco cuestionables, y que empata también con la crisis de la especulación inmobiliaria, que deja a muchísimos departamentos abandonados. El breaking es un movimiento bastante joven, no solo en perspectiva de que tiene 51 años aproximadamente, sino también que fue gestado principalmente por jóvenes, y eso va a ser muy muy importante. Y este contexto es importante porque estas dinámicas generaron otras dinámicas de violencia, entre esas de luchas por el poder territorial, problemas con el pandillismo, y en contraste también estaban espacios de socialización, de diversión, de juego, de fiestas, que es donde nace el breaking. Y el breaking nace principalmente por una exploración corporal con ritmos que ya se venían gestando, y también por una exploración musical. Esta es como una invitación a una de estas fiestas. Esta es la fecha que se reconoce internacionalmente como el cumpleaños del hip hop, y esta segunda imagen me gusta mucho porque desde el 73, que es como la fecha que se señala, y una década, toda esa década de desarrollo, el breaking se extendió muy rápido y llamó mucho la atención de medios de comunicación. Entonces empieza a mostrarse en películas y demás, y pues eran jóvenes los que estaban allí. Entonces ellos conversan, este es un fragmento de un documental de ellos conversando sobre, nos plantearon hacer una película, qué genial sería, pero estaríamos como vendiendo un poco nuestros pasos y nuestros movimientos, pero nos van a pagar mucho, como igual tomémoslo. Y entonces eso abre las posibilidades de pensar económicamente el breaking. Ya eso lo veremos más adelante. Y entonces a Colombia el breaking identificó que llega al menos de 3 formas. La primera, esas películas y medios de comunicación, pero están un poco tergiversadas porque son imágenes construidas, intervenidas, con decisiones estéticas muy particulares de los medios que las reprodujeron. Entonces sí, tenemos la historia de la pandilla, pero también una pandilla que viste de marca, con zapatillas bien bonitas. Entonces es una estética bien particular, y por viajes. Entonces está un grupo de personas que viajan porque tienen alto poder adquisitivo, va, conoce la cultura, viene, trae música, y empieza a gestar agrupaciones. De hecho, cuando se da la película, ya habían un par de personas haciendo shows en discotecas porque habían aprendido pasos cuando viajaban. Pero también está la otra parte, y que salió en campo, en una conversación de campo, y es que también habían personas que viajaban para robar. Entonces traían también pasos y ya empezaban a traerlo a otras partes de la ciudad. Sea cual sea la experiencia, hay algo en común, y es que hubo un aprendizaje por imitación, y en la mayoría de casos a los golpes.
porque igual como era un movimiento joven, también se aprendía explorando y con golpes. Y también resaltar que apenas llegó, sigue un curso propio. Entonces llega con la poca información que llega y se instaura en el contexto bogotano y mira qué hace con el contexto bogotano y empieza a desarrollarse así. Y eso se ve, por ejemplo, en la necesidad de nombrar. Si muchas de las personas que empezaron a practicarlo acá no sabían inglés, pues cómo lo nombraban. Entonces no era breaking, sino bailar piso, por ejemplo. Y muchas pasa así con muchos otros pasos. A la parte de arriba hay algo que se ha estado repitiendo en las diapositivas y es el honor. Es bien importante porque en Nueva York pasaba con este poder territorial, la lucha por el honor, ese honor que se va transformando un poco cuando ya se empiezan a dar los combates cuerpo a cuerpo, pero entonces si en el combate cuerpo a cuerpo bailando, yo gano, pues igual estoy obteniendo el honor, y acá sigue pasando. Entonces como el conocimiento se aprendía, se obtenía un poco a los golpes, empieza a generarse como una cosa de conocimiento me costó y es un honor tenerlo. Entonces en el contexto colombiano, bogotano, tengo este subtítulo que me parece muy diciente: grupos juveniles, pandillas, peleas y fiestas, honor y conflicto, que si vemos no dista mucho del contexto joven en el que nace en Nueva York. Cuando llega el breaking y las personas que de alto poder adquisitivo que lo practicaban dejan un poco a poco de practicarlo, empieza a instaurarse en otros espacios. Entre esos en grupos juveniles, que muchos de ellos se convierten en pandilla, con dinámicas bastante violentas, también que responden al contexto social de Bogotá en este entonces. Pero entonces en las pandillas el breaking también se empieza a adoptar como una forma de poder territorial. Y es que en las dinámicas, por ejemplo, de los ruedos, que son círculos que se hacen para bailar en las discotecas, empieza a aparecer el breaking, a mostrar quién hace un mejor paso, cómo discute con otros pasos, pero además se generan reglas entre el ruedo. Entonces, quién puede entrar a la discoteca, quién no, cómo puedes entrar al ruedo a bailar. Entonces se sigue reflejando ese poder territorial. Eso de una u otra forma hizo crecer muchísimo el breaking, porque igual era como el batallar para mostrar quién era mejor, pero también traía problemas, y es que esta toma de los espacios como las minitecas, discotecas, Coca-Colas bailables, los parques, los teatros, empieza a generar un poco de incomodidad. Y eso se cruza con un imaginario que es el del gamín, que se transforma años después en el del ñero, pero que en esencia es muy similar, porque son personas que se veían arrastrándose en el piso, andando en pandilla, y que se tenía esa concepción de que estaban sucios. Y esto es muy problemático porque se asocia a una imagen de rebeldía y se convierte en un objeto para el control policial de reafirmar como el orden, la necesidad de reafirmar el orden, y entonces empieza a haber muchísima persecución. Impacta también con las dinámicas de limpieza social, mal nombrada limpieza social, y entre esto se diluyen muchísimo las pandillas. Hay muchas personas que dejan también de practicar breaking, hay unos que son llevadas a la cárcel, muchísimas historias, y en una brecha como de unos 10 años más o menos empieza a empatarse ya un poco más el hip hop y se relaciona con el rap. Y cuando llega el rap se empiezan a generar entonces discursos de cómo mostrar el cuerpo, de cómo cambiar un poco el discurso de cómo me estoy parando yo en mi práctica. Entonces, bien importante esa relación que hay, pero pasaron un par de años para que eso sucediera. Y finalmente, tras de que ya se habían aprendido los golpes, ahora se sumaba otra dinámica, que era que no solo aprendía los golpes, sino que también me tocó aprenderme peleándome con el otro, mirando si podía o no entrar a la discoteca, si podía o no bailar. Entonces empieza también a haber un recelo por el conocimiento que ha costado. Entonces es de nuevamente como ese honor transformándose un poco. Es un breaking que empezó a organizarse, a adaptar discursos de transformación social, intentando mediar con las instituciones con un yo te doy, tú me das. Y esta es la razón por la cual cuando yo leo los textos, que son principalmente de 2008 hasta el 2015, pues es el discurso que se ve de la transformación social, porque se estaba intentando
realmente pelear por ese discurso, y también de pedagogía. ¿Por qué? Porque las escuelas de formación era la forma en la que se podían relacionar con las instituciones y obtener un beneficio económico. Pero pues no podemos dejar de lado que muchas bases de la estructura fueron atravesadas por experiencias de violencia. Ya para la década, finales de los 90, inicios de los 2000, tenemos muchísima más información, internet, llegada de videos, documentales, canciones y también viajes de personas de agrupaciones de Nueva York que vienen a compartir un poco el conocimiento. Entonces, hay algo acá que me encuentro en el campo que no me gusta mucho, que fueron dos expresiones que encontré. La primera es que cuando llega la verdadera información. Y la segunda es que nuestra cultura es prestada, o sea que la real pues es la que llega. A mí me parece que eso hace que se piense que el conocimiento que estaba acá no es válido, no era verdadero, y es muy problemático. Entonces a mí me parece que igual nosotros encontramos la forma de nombrar y de ser, como lo vimos con bailar piso, por ejemplo, y con las dinámicas que ya se habían adoptado de cómo se desarrolló el breaking. Entonces, en realidad no era una aclaración, sino una conversación con los contenidos. Y entonces, como había algo de lo real y había honor y todo esto se mezcla un poco, hay una frase muy común en el hip hop en general, pero que se adoptó mucho en el breaking: keep it real, manténlo real. Y a mí me parece también que es muy problemático, a pesar de que quieren mostrar y representar los valores de respeto, de la lucha, de lo que ha costado, pues también acaba diciendo que hay algo que no es real. Y las personas que tienen lo real, entonces tienen un poco más de poder porque tienen ese conocimiento, y eso acaba legitimando muchas violencias que también viví en campo, que acompañé en campo, con violencias en razón de género, violencia sexual, problemas como también de poder en cuanto a manejo de recursos económicos de convocatorias y muchísimas otras problemáticas. Entonces, de hecho, la generación actual está un poco reacia con esta frase y hemos adoptado otras formas y otras maneras de hablar. Tenemos un segundo fragmento. De esta solo van a ser 5 segundos. Y que tiene implícito el reconocimiento por el otro. ¿Pasamos? Y que tiene implícito el reconocimiento por el otro. Empieza a adoptarse como una filosofía y hace que mientras cada uno enseña al otro se vaya tejiendo una red que genera una comunidad y que empieza por el crew. Entonces, tenemos esta imagen, me parece preciosa. Son dos niños de una escuela de formación, justo acaban de terminar una batalla y se están saludando. Cuando yo llego al breaking, lo primero que tengo que aprender a hacer es saludar. Y en el saludo, a pesar de que es algo tan básico, por así decirlo, se exponen muchísimos códigos como de cercanías, de poder reconocer al otro, cómo está el otro, si me tiene la mano abierta todo el tiempo, si tiene el puño, si me acerca a su pecho y luego se toca el corazón. Entonces hay muchísimas relaciones que se establecen ahí. También el parchar, con el hacer vaca después de entrenar, para comer, para ir a caminar, muchos otros como espacios de encuentro, incluso en el entrenamiento. La posibilidad de nombrarse y ser nombrado, tener un nombre, un aka, que es también conocido como, que se representa y representa al otro. Entonces cuando yo llamo al otro por su nombre también lo reconozco, y enfrentarse a la batalla, que ya lo vamos a ver después. Y gracias a este reconocimiento del otro, entonces se abre la oportunidad de afectar al otro y de dejarse afectar. Entonces hay una transformación constante y un aprendizaje mutuo.
Todas estas relaciones se desarrollan en unos espacios de entrenamiento, de socialización. En unos espacios de entrenamiento, de socialización. Acá tenemos el espacio de entrenamiento. Yo hice como un análisis de cómo se mueve un poco la energía en el salón. Entonces, acá la concentración grupal, la concentración individual, cómo se organizan los implementos que tenemos, cómo se ve el movimiento ya en un time-lapse. Y esto permite pensar que los lugares realmente están construidos por nosotros, adquieren muchísimo sentido cuando nosotros los habitamos y danzamos en ellos. Y hay una relación muy importante con el piso y muy importante con los otros cuerpos que están y con el volumen de la música incluso. Y también entonces los espacios de socialización. Este espacio de entrenamiento tiene una regularidad se entrena prácticamente todos los días, solo un día a la semana no tenemos el espacio. Y los eventos como un espacio de experiencia común, eventos donde se va a batallar, a competir, a compartir. Y que tienen una regularidad más o menos 2 eventos al mes. Y son espacios donde finalmente todo lo que se gesta en la agrupación conversa con lo que ya han gestado otras agrupaciones. Entonces acá tenemos una cita muy bonita. Es mediante la corporeidad que el individuo se apropia del espacio y tiempo que le acontece, lo transforma y le da cierto valor. Por ello la corporeidad permite saber pensar, ser y hacer en el espacio vivido. Y estos eventos que tienen esta regularidad se financian principalmente por convocatorias con el Estado. Y eso abre la posibilidad de hablar entonces de cómo hacemos que estos procesos actualmente pues, se den. Porque eso también configura el breaking. Y entonces pensamos en que todavía la estructura para poder vivir de esto y poder vivir en esto no está tan sólida. Entonces tenemos que pelear las convocatorias, mirar cómo hacemos. Algunos hemos optado por la autogestión, por generar proyectos propios, cambiar el discurso también con las instituciones. Entonces si la convocatoria no es estrictamente de danza, entonces qué otras cosas puedo escribir para poder relacionarlo. Y pues afecta al breaking porque si este es el panorama, pues cuántas personas realmente se le están midiendo a continuar con el breaking y defendiendo el breaking en procesos de escuelas de formación y demás. Y hay de hecho muchas personas que han empezado a irse, pero pues quedan muchos que realmente quieren como seguir en esto y apostándole pues a buscar estrategias de sostenibilidad en esto. Y finalmente pensar pues que ser B-Boy Bigger es entonces tener un conjunto de valores y códigos complejos, un aprendizaje constante que cada uno enseña a cada uno. Esto ya lo veremos ahorita, chicos y chicas de batalla. La traducción de B-Boy Bigger es Break Boy, Break Girl, pero también a algunos les gusta decir que son chico de batalla, chica de batalla. Están en una red que se teje y fortalece, parchando, entrenando, compartiendo y con experiencias comunes que nos van a llegar a hacer pensar justo ahorita en un cuerpo que es un cuerpo grupal. Libre como un pájaro, libre como el viento, como en la montaña, y ella en el monte, así. Y entonces, hasta el momento, si nosotros vemos con esto ya tendríamos un poco de cómo es el entramado social del breaking, toda la base social. Pero entonces tenemos que pensar que el breaking ha tenido una transformación en movimiento de pues bastantes años y que si nosotros vemos un video de cómo se bailaba en 1990, cómo se bailaba en el 2000 y cómo se baila ahora, es muy distinto. ¿Por qué? Porque por la conversación de cuerpos, por el reconocer al otro, se ha permitido crear y establecer como estructuras mucho más sólidas. Entre esas tenemos aquí este cuadrito de los elementos que componen el breaking, una salida. En un contexto del evento que habíamos pensado, seguramente lo que las personas que estamos acá presentes conocemos del breaking ha sido ver pasos de bailarines en una batalla.
Entonces en ese contexto de batalla se genera una salida que es de aproximadamente 40 segundos y que puede reunir freezes, top rock, footwork, back rocks, power moves, air moves, y cada uno de estos tiene muchísimos otros. Y hay algunos de estos que se consideran fundamentales y que dan la variación a otros pasos, entonces es gigante, configura la salida, pero además esta salida no siempre tiene todos los elementos, es la razón por la cual no tiene como líneas el mapa, porque yo puedo únicamente hacer una salida entre 3 elementos y así. Y además de esta combinación de movimientos, tenemos que damos un mensaje durante la salida, que es un mensaje que abre una conversación, pero que además está sujeto a la interpretación de la música. Una música que todo el tiempo está cambiando. Y esto, pues para hacer esto es fundamental el entrenamiento, y el entrenamiento para la batalla, si decides un lugar, pues una línea competitiva, o para el cipher si realmente lo que quieres no es necesariamente competir, sino compartir un poco más. Y todo se complejiza más si lo pensamos entonces en 2 cuerpos, el mismo esquema pero conversando con otro. Entonces se va construyendo un lenguaje muchísimo más complejo. Y entonces la forma en la que se organizan estos elementos para generar la salida habla de una forma particular de hacer las cosas, por lo tanto se habla de estilo. Y es un concepto que me parece hermoso, quizás uno de mis favoritos en mi trabajo. Y entonces es una conversación de una salida con otra salida, de un mensaje, con la interpretación de la música que hace esta persona, con la forma en la que organiza todas estas cosas. Entonces, como implica entrenamiento, el entrenamiento implica, para entrenarlo es muy complejo, se entrena por muchísimo tiempo para salidas de 40 segundos, pero es un entrenamiento que tiene todo el tiempo ensayo-error, y ese ensayo-error se ve, por ejemplo, en que nosotros en el salón tenemos esos cuadros que vimos, que es un tatami, entonces yo entreno primero mi jugada en tatami para no golpearme tanto y luego voy al piso, o en el pasto y luego voy al piso. Pero también es explorar las posibilidades del cuerpo, porque todo, pues la única forma de hacer breaking, pues aprenderlo es bailando, moviéndose, encontrando las formas, y muchas veces encontrar las formas lastima el cuerpo. También existe un juego de niveles, para muchas personas se convierte incluso un poco en una obsesión el estar escalando, subiendo y logrando cada vez un poco más. Y entonces el entrenamiento puede ser infinito, o sea, hay tantas posibilidades de combinación y además tantos pasos, pero además cada cuerpo tiene una forma particular de hacer las cosas, porque los cuerpos en esencia no son iguales que el otro, entonces pues el entrenamiento resulta siendo infinito. Cuando se danza en el breaking, el cuerpo preparado por la técnica experimenta la música, el ritmo y construye poco a poco una forma particular de hacer cada movimiento. Y estas fotografías, que me parecen bellísimas, espero que se puedan ver, son formas en las que se manifiesta el entrenamiento y también el estilo. Entonces vemos una persona con unos callos más marcados, aquí con otro tipo de formas. Estas cicatrices son, por ejemplo, de una jugada, de unos giros que implican el hombro en el piso, y para aprenderlas casi siempre se lastima. Lesiones también. Esta es bien bonita. Estos pies son de una persona que como en su curso en el breaking se dio cuenta que no tenía mucho dinero para zapatos y que se necesitaba mucho zapato para el breaking, y aprendió a bailar descalzo. Él compite descalzo, entonces tiene, pues, sus cicatrices las tiene en los pies, pero por lo general son los tenis, los zapatos, que son como la extensión de ese cuerpo, la extensión de los pies. Entonces se ven afectados y se ven, por ejemplo, acá las suelas abiertas, y no se abren de la misma forma, se abren según la persona apoya el pie, hace la fuerza o qué jugadas desarrolla. Bueno, esto es una cita un poco larga, no me voy a detener a leerla, pero es algo muy hermoso que me dijeron en campo, y es que aparece el elemento música. Entonces una frase muy bonita que escuché fue como: la música es la gran maestra que permite que el movimiento del breaking nos dé como la cabida al ser y al ser diferentes, es la que nos dictamina como qué camino podemos tomar para ser. Entonces esta persona está acá diciendo en esta cita que nosotros somos en sí mismo un instrumento musical que necesita ser afinado, que necesita ser preparado, que por más de que sea un instrumento valioso, precioso,
pues necesita trabajo. Entonces, y que la relación con la música es completamente íntima. Y llegó al concepto de estilo. No puede separarse el cuerpo de sus experiencias, no existe un cuerpo que enfrenta el día a día y uno diferente en las horas del entrenamiento. Y entonces es que hay algunas personas que dicen, sí, mi estilo es bailar así, me gustan los pasos de poder, me gusta fluir un poco más, pero no tiene nada que ver lo que hago en el día. Y realmente no, realmente en el cuerpo vemos que todo esto influye. Entonces que el estilo acaba siendo influido por la forma en la que exploramos técnicas y movimientos, la forma en la que creamos las variaciones de los miles de movimientos que hay, la forma en la que tomamos decisiones de posturas y mensajes, cómo poner la mano, si quiero acá más cerca, si no quiero. Pero también con lo que se come, con lo que se lee, con lo que se ve. Entonces hay algo muy común y es, por ejemplo, ver series japonesas como Naruto. Entonces que muestran las batallas y poder inspirarse de las batallas y todo está siempre relacionado con el breaking. Contextos familiares, sociales y lugares transitados. No es lo mismo entrenar en el parque, entrenar solo que entrenar en el salón. Y las relaciones con otros cuerpos. Y esto aplica también para el proceso creativo. Cuando creamos, entonces, tenemos todo esto para crear. Y bueno, nuevamente, se hace más complejo si tenemos otros cuerpos. Entonces, en una batalla, por ejemplo, pensémoslo en una batalla de 2 versus 2. Todo esto es lo que se está conversando ahí. Y entonces, pero antes de llegar a la batalla, pensemos como si este fuera ese salón de entrenamiento que ya les mostré. Muchos cuerpos ahí fluyendo, conversando. ¿Qué pasa si todos esos cuerpos empiezan a compartir todas esas experiencias comunes de saludarse, entrenar juntos, bailar juntos, que se desarrollan estilos grupales? Y entonces se da la posibilidad incluso de pensar en un cuerpo grupal. Y esto es muy curioso porque entonces ya cuando uno aprende un poco más a ver y ve una batalla de 2 grupos, yo puedo identificar cuál es el grupo de San Cristóbal. Pero entonces si batalla Bogotá versus Medellín, puedo identificar cuál es el grupo de Bogotá. Pero si batalla un grupo de Colombia versus un grupo de otro país, sé cuál es el de Colombia. Entonces, por más de que son estilos individuales que conversan con otros cuerpos, las experiencias comunes hacen que pues finalmente se vayan gestando cuerpos que incluso son grupales. Y son por tanto diálogos corporales. Ese reconocimiento del otro es estar en una constante conversación. A esos elementos que ya vimos de los movimientos se agregan gestos, por ejemplo. Entonces, de que se cayó el otro, que estás copiando un movimiento. Y entonces hay conversaciones, casi que, sí, literalmente conversaciones, durante la batalla o incluso en el entrenamiento o en batallas que se hacen no por competir sino por compartir. Esta imagen es bien bonita porque es de un niño también en una escuela de formación haciendo un gesto de un arma. Entonces se aprenden los gestos desde muy temprano y son arsenal también en la batalla. Acá hay una cita muy bonita de Merleau-Ponty, pero no la voy a leer completa, simplemente habla de que cuando se reconoce al otro y se conversa con gestos, hay una confirmación de mi cuerpo, del cuerpo del otro, y casi que son dos, o sea, a partir de que yo tengo la experiencia con el otro, dejo de ser un cuerpo y empiezo a ser muchos otros. Y entonces todo esto puede juzgarse. Ahí sí en una batalla cómo se juzga todo esto que ya vimos. Y sí se puede juzgar. De hecho hay muchas personas que pelean por esto, y en respuesta se han elaborado también sistemas de calificación. Sistemas de calificación que califican complejidad, performatividad, creatividad y muchos otros. Y hay muchos sistemas. Este es un sistema que creó la agrupación Último Enjambre. Y lo que hace un sistema de calificación es sistematizar todo lo que hay, impulsar el movimiento y proteger el breaking de plataformas comerciales. Porque como ahora estamos haciendo alianzas con empresas, yo no le vendo a la empresa únicamente el show de breaking. Yo le vendo también que esto tiene que ser juzgado bajo unos criterios y de alguna forma eso blinda el movimiento. Y también hay unos diarios que leí de una persona que creó un sistema de calificación muy bueno. Decía como hay mucha gente que se preocupa porque el arte no se puede juzgar. Él dice, pero realmente esto no nace con la intención en un primer momento de ser arte. Esto nace como un juego. Y el juego, pues, tiene unos niveles y podría juzgarse.
Es una perspectiva muy interesante. Y también nos pone a pensar en esa relación de cultura versus deporte. Es cierto que el deporte ha cambiado algunas cosas de aspectos culturales, por ejemplo, ya no puedo dispararle al otro en batalla. Entonces, se conversa ahí con unos valores y se creía que era, digamos, una lucha, poner el versus de cultura y deporte. Hay un debate muy grande frente a eso, pero si algo es cierto es que el breaking hizo que una estructura tan grande como la de Juegos Olímpicos se pensara en la música, se pensara en un criterio que dice cuerpo, alma, mente. ¿Cómo así que en Juegos Olímpicos viendo alma? O sea, ¿cómo se evalúa eso? Entonces, la conversación todavía está muy joven, se puede seguir dando, pero no es una pelea. Y pues desde la federación también estamos trabajando un poco para cambiar esa brecha que existe. Los diálogos corporales que mencioné, esa conversación y el reconocimiento del otro, son para mí el corazón del breaking. Pero si hay algo que oxigena ese corazón, es el cipher. Y el cipher es un círculo que se genera, aquí todos se están moviendo, pero en general es un círculo que se genera para ver al otro, es una conversación que no se da en un círculo de la palabra, pero que se da con el cuerpo. Entonces es un espacio que se da fuera de la batalla, no piensa en juzgamiento, no piensa en un premio, simplemente en bailar y compartir. Y se desarrolla en paralelo, por ejemplo, a los eventos. Y incluso en eventos deportivos se está empezando a abrir el espacio para el cipher. ¿Qué pasa con el cipher? Que es como si fuera nuestra cotidianidad. Esas pequeñas acciones cotidianas que vemos que no son tan importantes aparentemente, pero que realmente sostienen la vida, eso es el cipher. Y me parece que es una forma en la que se blinda también el breaking, porque aquí todo el mundo está como en una fiesta, en un reconocimiento del otro, incluso puede tomar tintes violentos, incluso existe una figura que es un llamado afuera de retar al otro realmente, pero en ese reto, a veces violento, también hay un reconocimiento por el cuerpo del otro, porque primero está, muéstrame cómo baila. Entonces, esta es una conversación que no le interesa tanto a los medios y que no le va a interesar, y que la gente se va a seguir pasando, porque es algo que surge casi que espontáneo. Nosotros hicimos un evento hace muy poco con una escuela de formación que comenzaba y tenía 2 sesiones, y a la segunda sesión ya estaban haciendo el círculo para bailar. Entonces es algo que es intrínseco y que oxigena el corazón del breaking y que permite que pase lo que pase, el escenario en el que esté, pues se siga tejiendo la comunidad. Y entonces aquí, si pensamos en esos esquemas, está ese cuerpo con todas esas experiencias conversando con las experiencias de todos estos cuerpos. El breaking entonces puede tomar diferentes figuras. Eso me pareció muy bello en la sustentación del proyecto. Un profe me dijo que era un cuerpo que se configuraba porque tomaba diferentes figuras. Y entonces puede tomar figuras con las competencias, gestos, historias, sueños, proyectos. Pero entonces, así como el breaking no es una sola cosa, tampoco es un solo cuerpo. Y crece constantemente porque conversa, siempre tiene una conversación abierta con otros cuerpos. Y esto me lleva al cierre. Aquí la música también se ha transformado un poco, se siente un poco más fuerte el breakbeat en la base. Y quiero, yo sé que esto pues usualmente no se hace, pero quiero leer esto, porque es un fragmento que tiene mi corazón, es el fragmento con el que abro mis conclusiones. Break, breakdance, breakdance, breakdancing, breaking, breaking, o cualquier forma en la que se decida llamar, representa una forma de existir en el mundo, de comprenderlo, interpretarlo y sentirlo. Una forma de organizarse socialmente, de relacionarse con experiencias vividas, de elaborar discursos, descubrir habilidades físicas, de sentir música, moverse. Un verbo, una historia danzada, un discurso corpóreo, como lo dijo Diana, un estado mental corporal,
como consideran AB3 y Gadget una manifestación de todas las posibilidades que tiene el cuerpo mediante el baile, como dijo Marswell, un conjunto de figuras, como lo dijo el profesor Benavides, una cultura, como lo dijo Yoa, un estilo de vida, como muchos afirman, o la vida entera, como otros defienden. Libertad, como conversan internacionalmente y muchos aquí resuenan, un reto constante, como se ve en Limanham. Son todos los cuerpos que le practican, la suma de sus realidades, la suma de sus esfuerzos, logros y dolores en el entrenamiento infinito. Es todo al mismo tiempo, en movimiento y curiosamente resistiéndose a ser definido, adaptando formas para tomarse cualquier espacio, transformándose para proyectarse en un futuro y mostrando rebeldía cuando se le intenta limitar. Entender el breaking siempre en movimiento, en rebeldía, en resistencia, pero también en la capacidad de tomar diferentes formas y discursos. Entonces, a mí siempre me dijeron, cuando quería aprender algo, es como, no te lo puedo explicar, no tengo las palabras, tienes que bailarlo para hacerlo. Entonces, es como que se resiste también a las palabras, se resiste a la descripción, a pesar de que yo intenté hacerlo acá en la tesis. Pero también se resiste a discursos del Estado que no le gustan. Y también se pelea con la institución, por ejemplo, la institución olímpica, porque la institución olímpica quiere un orden que el breaking a veces no le interesa mucho seguir. Entonces, hay algo muy importante y es que el breaking ha cambiado y va a seguir haciéndolo. Y hay muchas personas que se angustian por la relación con la empresa, la relación con Juegos Olímpicos, pero si cambia, si se mueve tanto, es porque está vivo y seguirá vivo. Y conceptualmente, entonces, aquí es donde yo, pues coincidencialmente está entre las últimas diapositivas de los últimos textos que llegan a mí, es de textos de Thomas Ordaz, que me gustó muchísimo, que justo terminé mi campo y me encuentro con esto. Nunca uso el artículo él para referirme al cuerpo, no es el cuerpo lo que nos interesa, es mi cuerpo, tu cuerpo, nuestros cuerpos, como entidades que respiran y viven y son base existencial de yo y de la cultura. Estos de Merleau-Ponty, se habitan dos cuerpos a la vez, cuerpos que siempre están en diálogos, y pues el estilo y la danza, que está manifestada la corporeidad. El estilo y la danza son la manifestación del conjunto de experiencias del cuerpo y de su interpretación. Con esto entonces ya tiene color el primer collage que mostré y toma sentido el por qué dejarme atravesar por el campo, porque no había otra forma para poder decir esto, no había otra forma de hacerlo. Entonces yo también pasé por las lesiones, por el ver cómo el breaking se manifestaba en mi cuerpo, pero también apropiar del discurso y pelearme con muchos de las estructuras que plantean las instituciones. Ya es algo, un debate que empecé a abrir y que empecé a abrir también con la federación. Y en la tesis me refiero a que en el camino de mi campo me hice antropóloga, pero también bigger, porque finalmente me siento reconocida en el grupo y reconocida en la comunidad y con ganas de defender también ese discurso. ¿Qué preguntas me quedan para poder desarrollar a futuro? ¿Cuál es la relación del cuerpo-música? ¿De qué forma la música tiene una agencia sobre el cuerpo y sus experiencias? Porque el DJ es muy importante. Según cómo toque la música, se afecta al cuerpo y entonces ya no basta con toda la preparación que yo tuve para configurar mi entrada de 40 segundos si el DJ me toca algo que me resuena diferente. Entonces hay unas relaciones que me gustaría explorar a futuro. También la comprensión del lenguaje no verbal en el movimiento, cómo se puede llegar a entender el breaking con ese lenguaje no verbal, explorar mucho más los diálogos corporales, los cuerpos y estilos grupales, cómo se ven en batalla, me gustaría mucho hacer como ese análisis, y cómo trabajar las estructuras que aún reflejan las relaciones de poder desiguales, porque es un reto que tenemos hoy en día. A pesar de que estemos haciendo 1000 proyectos, todavía tenemos una herencia de esas relaciones de poder y de ese honor por el conocimiento, de gánate el conocimiento. Entonces hay muchas cosas que pelear aún frente a eso. Las referencias. Y termino con esta ilustración de un artista colombiano, Tonra,
a quien le conté la tesis y retrató esto. Se ve como un cuerpo entrelazado, que es un cuerpo pero a la vez muchos cuerpos, que si vemos desde cierta perspectiva se ve como un corazón, y con el piso característico del breaking, además con los colores que reflejan un poco esa fuerza y esa potencia. Bueno, esto es cierto. Muchas gracias, Sol, por digamos, el esfuerzo que haces de sintetizar 200 páginas de un campo ejemplar frente a los campos que es bien particular. Y bueno, gracias por el esfuerzo de explicar, pedagógico, didáctico, que es la posibilidad, digamos, de escuchar las canciones y relajarnos y volver otra vez sobre el tema y relajarnos. Entonces, bueno, muy bien, pues vamos a abrir entonces el diálogo. Este va a ser como un espacio de conversación, y bueno, quien desee pues tiene la posibilidad de entrar al diálogo. Entonces, no sé si, digamos, antes de que el profe y la profe nos compartan sus reflexiones y sus preguntas, pues si alguien, digamos, del público tiene... Yo quisiera, que me tengo que retirar, pero quiero pues contarle algo que me ha emocionado notablemente. Este es el tipo de trabajos que le dan sentido a lo que hacemos. Suena un poco de cajón, pero yo no lo digo nunca. Qué emoción la trayectoria, el resultado, la pasión, impresionante, qué bonito. Y Jennifer también por haber estado acompañándonos. Muy emocionante, me alegro mucho. Lamento no escuchar la conversación posterior, pero pues me alegraste mucho. Gracias, Santiago. Permiso, perdón. No sé si alguien más quisiera como comentar, preguntar. Yo quisiera, Sol, primero, se me escurrieron las lágrimas y voy a controlar. Te conozco cuando descubriste el breaking a través del amor. Me parece impresionante que hayas llegado hasta aquí, que ese camino te haya llevado hasta acá. Siento, y tú lo sabes, yo también soy colega de Sol, soy antropóloga, y sabes que también quise emprender este camino para poner el breaking en unas discusiones académicas, porque creemos, y yo sé que tanto tú y yo creemos que esto tiene el poder de transformar, pero también de llegar a otros lugares. Me parece que tú lo estás impulsando, no solamente con lo que nos estás mostrando aquí, sino por la pasión y el empeño que le pones a que esto continúe. Te agradezco enormemente por habernos convocado a través de tu trabajo. Yo le dije, son 200 páginas, tienes 38 artículos académicos admitidos. Me encantaría seguirte leyendo, seguirte viendo crecer, y nada, te felicito desde lo más profundo de mi ser. Muy gracias. Yo como mamá de ella me siento súper orgullosa de verla esa formación, con que hizo esto, con que hizo esa tesis, esos esfuerzos, esos desvelos, ese amor, ese empeño que le metió a todo. Porque la veía yo ensayando, y a pesar de que yo no llevaba mucho con el tema, verla a ella como bailaba, pues resulta que se me metió en mi corazón y ahora la apoyo. Ahora siento ese orgullo porque, o sea, darse ese momento de empeño, de meterse en el baile, de expresar, de sentir emociones, de vivirlas, de machucarse, de salirse callos en la cabecita, pero eso lo hizo con tanto amor, sin tanta presión, que obligada, no, es con todo el amor, con todo lo que ella vivió desde pequeña, porque desde pequeñitica le gustó el baile. Así que ella lo hizo con tanto amor y le salió tan bonito que me siento tan orgullosa, y felicitarla porque me encantó todo lo que hizo,
tantas páginas que me mostró afuera y me dijo, mira mamita, mi tesis. Yo, Dios mío, es como si fuera tantos años ahí metidas en esa carpetica, que ya no es así carpetica, sino ya es así, ya cada vez crece más. Entonces me siento tan orgullosa, siento que es mi hija, es de mis entrañas, y me siento tan orgullosa que siga adelante, que sean tantos éxitos y que aprueben esa tesis y que salga adelante. Sin presión. Muy grande, que siga creciendo porque de aquí de mis entrañas, de mi corazón. Y a ustedes profesores y todos reunidos acá, me siento tan orgullosa con personas tan grandes, personajes tan grandes, antropólogos, profesores que yo nunca había compartido. Me siento orgullosa de la profe, me siento el orgullo de decir que mi hija, que su merced es muy grande, muy linda, tiene una personalidad, tiene todo, y compartir con muchos profesores que no conozco, no conocía, y me siento tan orgullosa que gracias por permitirme también compartir en este momento. Me siento la mamá más feliz del mundo. Y pues comparto mis emociones también, Claro que sí. porque también estuve viendo cómo hacen sus signos cuando están bailando, y yo preguntaba a uno que estaba viendo qué significa eso, qué significa, no, mira, esto significa batalla, significa que voy a hacerlo mal, que voy a estar copiando pasos, que todo eso, y lo viví también, y yo decía, pero qué rayos, no me gusta, y ahora me gusta, y ahora quiero acompañarla en todos esos eventos que hace tan bonitos. Eso es lo que yo siento. Y felicitarlas, gracias. Qué bonito, muchas gracias por compartirnos que la tesis también ha dado otras posibilidades afectivas importantes. Muchas gracias. El breaking llegó a mi vida hace más o menos 14 o 15 años con mi hijo. Y verlo expuesto, o sea, ver lo que hemos vivido en 14 años, y hay algo que como que me impactó, fue cuando dice que el parchar, el compartir, el todo eso, cuando nosotros llegamos al breaking, era mucho de compartir y mucho de no tener, mucho de tener muchas ganas de aprender de los muchachos, de no sé qué, de esforzarse, pero nos tocaba a todos y correr detrás del muchachito de 7 o 8 años a ver para dónde iba y llevarle, y ver que estuviera bien, y ver que no se le escapara nada a uno, y ver que llegara al sitio, y que, bueno, en fin, y verlo materializado en ese que llegaban a mi casa 15 muchachos muertos de hambre, no sé qué, y venga, ayudémosles, y venga a ver qué preparamos, y verlos crecer, porque yo puedo decir que vi crecer todos estos muchachos, a Johnny, a infinidad de muchachos, casi que en un momento ya estaba un poco más retirada porque mi hijo creció y entonces ya se tiene más solito, ya no María Sal. Pero entonces casi que era la mamá del breaking en un momento, bueno, del grupo, sí. Entonces verlo materializado allí, verlo desde esa óptica que ella lo ve, y verla cómo se logró dejar conquistar. Por eso que es una pasión que solo los que hemos, o sea, yo que lo he vivido con ellos, sé lo del corazón, de lo que ellos sienten, y cómo digamos hacer un evento con las uñas donde quieren que estén todos y de todos los países, y que vengan y mostrarles y hacerles el mejor show y mostrarles el mejor jurado, y que esto sea lo más plano, lo más bonito y lo más transparente posible, y ver cómo antes el breaking era más así, como de parchar, como de que no, inclusive ¿qué hace usted fuera de esto? No, nada, ya aquí me voy a dormir aquí. No, ahora ya los breakers son profesionales, ya son antropólogos, ya son profesionales en danza, ya son actores, ya son, o sea, han crecido tanto como personas, y esto hay un poco de diferencia, hay un poco o de pronto no entendí el concepto de suerte de la violencia, pero la violencia se presenta en la batalla, ¿no? En cómo me lanzo a bailar lo mejor posible, pero no he visto violencia en los muchachos, no he visto una pelea entre los grupos, la pelea es danzando, la violencia es danzando y mostrando que yo puedo hacer lo que yo puedo. Es una pasión
que solo, ay sí, como dicen, el que la vive es el que la goza. Entonces los invito como a apasionarse un poco por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Ana interesante. María es la madre de Sí, sí. Cristian, de mi pareja, que no está acá presente, pero en efecto fue la persona que permitió que Último Enjambre también se gestara. No sé si hay algún otro comentario. Pues, Bueno, y yo, cuando soy trabajador de breaking, técnicas que es una materia, digamos, de ciclo básico ya hace mucho tiempo. Y a mí aquí creo que se combinan dos cosas potentísimas. Una es que más que pregrado esto es carrera, es decir, sí. todos los temas que ya he visto, pues sí, hay otros que lograrán también carta de antropólogo, pero aquí además tú ya eres una completa experta en el asunto, no solo estás graduada, sino además dominaste el tema por años. Es que en el curso que hacíamos cada uno en su proyecto personal. Alguien quiere de pronto bajar de peso, otro aprender inglés, otro, y solo que yo breaking. Y yo dije, esto es una excusa para irse con los amigos para ir a hacer cualquier cosa en el parque, lo que sea. Y tengo un proyecto tan sólido al final del semestre. Bailaron, hicieron un montón de cosas en la presentación. Y eso le mostró a los demás que el proyecto personal podía ser un escenario súper potente para hacer más cosas. Una de las preguntas de la evaluación del proyecto personal es, ¿seguirás haciendo esto? Y Sol contestó, sí, aquí acabo, tengo la evaluación tuya de ese proyecto. Y sí, lo va a seguir haciendo. Pero fue hace un montón de tiempo y me alegra que haya seguido profundizando. No estoy diciendo que haya arrancado en la clase, no, en esa clase lo pusiste ya con disciplina, con un montón de cosas ahí, lo teorizaste, en fin, y hoy ya termina en este proceso que me parece fenomenal. Como me hizo llorar. Gracias, Salvador. Bueno, entonces pues escuchemos, no sé, ¿quién se anima? El profesor Andrés, la profesora Carolina. Nuestro profesor invitado. Muchas gracias. Pues no, igual haciendo eco, Sol, felicitarte. Pues yo vengo con una mirada un poco externa porque no hago parte de la casa, pero cuando Jennifer me dijo que era un trabajo de 230 páginas, yo dije, uy, no sé si va a alcanzar y tal, pero fue muy rico leerlo. O sea, lo primero que quiero destacar es eso, es un trabajo que se lee muy bien y que tiene varias potencias que voy como a recalcar. Una es como tu capacidad para mirar de una manera muy integradora ese objeto de estudio, ¿sí? Que empieza allí como en el núcleo, que analizas muy bien del objeto artístico, ahora deportivo, pero que va teniendo como unas capas alrededor, ¿no? Cómo esto afecta el cuerpo, los zapatos, pero cómo eso afecta también las relaciones comunitarias, como esas estelas como que hoy puedo percibir cuando las dos madres hablan de su propia experiencia, esta estela, ¿no? Que deja también como toda una sensibilidad afectiva allí tocada. Haces un rastreo interesante de lo histórico, luego también miras como con matices estas tensiones tan fuertes que empiezan a ver que desde la música las vivimos también, por ejemplo, con los concursos, con las convocatorias, como todo eso es una fuente de recursos para que siga viva la práctica, pero al mismo tiempo empieza a meter como en cajoncitos las cosas que a veces se quedan cortos para lo que es como movimiento de resistencia y de expresión. Y creo que todo eso lo logras muy bien, o sea, como que es casi abrumador la cantidad de cosas y cosas que vas encontrando. Y al mismo tiempo creo que es como una especie de mina de oro para pues, tu desarrollo profesional posterior, porque creo que cada una de esos hilos los puedes sacar y pues de cada una de esas capas hay como una investigación de doctorado posible, ¿no? Me gustó mucho también el tono, como este contrapunto que vas haciendo entre lo autoetnográfico y una descripción también densa, juiciosa de lo que observas, porque precisamente se filtra allí esa emocionalidad, ¿no? No es un texto frío, académico, sino que uno como que logras un balance que, como con el que todos soñamos en la academia, entre esa primera persona que no solamente piensa, sino que también se deja afectar sensiblemente, pero también una, digamos, escritura que es rigurosa, que va tejiendo las fuentes, que trae las fuentes que son pertinentes, como estos trabajos como una macrocefalia teórica, y al final uno no entiende que se conecta con qué. Entonces
pues veo allí como un potencial también muy grande como referente para el campo. Pues yo vengo del campo de la música y de la somática, te hago un comentario sobre eso, pero cada vez más sentimos que tenemos que hacer trabajos interdisciplinares, ¿sí? Que el break pues no es solo la danza, es la música, es el arte urbano, es comunidad, y creo que es muy importante tu labor como un poco traductora cultural, o sea, esto que estás haciendo de escribir para las convocatorias, etcétera, pero además de investigar finamente lo que está pasando, es decir, que en esas tensiones tan fuertes que hay, por ejemplo con las convocatorias, con estos certámenes deportivos, una voz como la tuya es clave, porque entiende muy bien lo que está pasando adentro, entiende como la potencia de estos espacios que se abren y puedes un poco como entrar a dar pistas para que esos diálogos se hagan de maneras como pues respetuosas hacia la práctica, ¿no? Y pues creo que allí tienes también como un potencial para trabajar a futuro muy grande. Te voy a hacer un par de sugerencias y un par de preguntas y con eso cierro. Una es, estas sugerencias yo creo que más para el trabajo son como para ti, o sea, como para que sigas en esta conversación alimentando tu búsqueda. Una es, quizás me quedé como con ganas de ver un poquito más el panorama de América Latina, pero toda la historia jugosa en Estados Unidos y toda la historia jugosa aquí en Bogotá, pero ahorita antes de empezar me hablabas por ejemplo de todo este tema de la capoeira en Brasil, cómo se iba mezclando, cómo la música acá en Colombia ha ido incorporando a Chocput Town, el bullerengue. Siento que hay como toda una resignificación también de la práctica que denuncias allí en el trabajo, pero como que ese panorama un poco más regional, que más que un reclamo es como un deseo de saber, ¿no? ¿Qué habrá pasado en otros países? Y lo otro es invitarte a entrarte en este mundo de la somática, que es una perspectiva, un campo de estudios interdisciplinar, digamos que ya nos da un andamio conceptual de prácticas muy sólido, ya de varias décadas de trabajo, donde precisamente lo que se busca es reivindicar el lugar del cuerpo, que no es solo un cuerpo que usamos, sino un cuerpo donde hay emociones, movimientos, memoria, ese cuerpo que tú no querías romper, así como no querías romper el break en compartimentos. Pues es un campo de estudios que reivindica ese lugar del cuerpo como una fuente epistémica casi, ¿no? Como una manera de producir conocimiento legítimo. Con mucho gusto te puedo compartir referentes después si te interesa adentrarte en ello. Y pues nada, las dos, una pregunta que viene para mí es, pues como que intuyo que tú, pues esto no era solo un trabajo de grado, es como un proyecto de vida, ¿cierto? Que nos cuentes brevemente qué viene ahora, qué quieres hacer con todo esto, que es una nueva etapa. Sí, me interesa muchísimo la somática. De hecho, uno de los autores estaba acercando a los modos somáticos en los que el cuerpo va tomando formas. Entonces sí, me interesa mucho y muchas gracias. No he explorado el contexto de América Latina, pero sin duda lo haré ahorita que tengo las posibilidades. Algo que me ha permitido justo el campo es tener muchos contactos. Entonces ya ahora conozco personas de Brasil, personas también pues, bueno, de muchos otros países aquí en Latinoamérica. Entonces es algo que es posible. Hay personas de hecho también interesadas en México y Argentina por el trabajo para poder conversarlo y poder también como replicar un poco la investigación. Lo que viene no lo he pensado tanto. Yo quiero seguir bailando. Hay algo que exploré en el campo y es que encontré también mi estilo. Entonces bailando yo también aprendí a identificar la música. Sé que me gusta, sé que no. En cuanto a baile, quiero aprender sobre todo footwork y top rock, que son de los elementos. Quiero seguir bailando, quiero seguir participando en la agrupación con las convocatorias como lo he hecho, pero sí quiero ampliar la investigación.
Entonces lo que viene es muy probablemente buscar beca de maestría para poder empezar a ampliar todas estas nociones de cuerpo. También me gustaría poder hacer un análisis ya mucho más teórico desde la antropología sobre el cuerpo en movimiento. Entonces, a pesar de, pues me involucré en el breaking también por amor al breaking y también pues porque mi pareja pues, es mi pareja y tiene un trabajo impresionante. Entonces le estaré acompañando, sin duda seguiré teniendo el breaking muy íntimo y muy de cerca, pero también quiero hacer esto con otras danzas. En la federación, que es de baile deportivo, también tiene, por ejemplo, salsa, bailes latinos. Y me invitaron a una conversación en la que básicamente quisieran hacer esto con otros estilos. Entonces, probablemente no me mida a otro campo tan largo con los retos que asumo, pero sí es algo que quiero seguir replicando. Gracias. Bueno, entonces me toca a mí. Sol, nada, yo siempre me alegro mucho cuando me invitan a las sustentaciones porque es bonito verlos estar en este momento haciendo sus cierres, pero particularmente me emociona porque pues ya nos conocemos hace muchos años y yo de verdad admiro tu fuerza, tu perseverancia. Ha sido un camino con muchas adversidades y obstáculos y nos has mostrado con fiereza que estabas dispuesta a vencerlos todos y no por ahí bajito, sino con toda la altura del caso. Entonces eso me alegra profundamente hoy, estar aquí para mí es muy emocionante en ese sentido. La tesis me hizo pensar muchas cosas y traigo muchas flores para ti, pero siendo la profesora antropóloga que está aquí contigo, también traigo un par de truenos, no para intentar chamuscar la tesis, sino por el contrario, para hacerte ruidos en ese camino que yo también presiento que va a seguir andando alrededor del breaking, ¿no? No sé qué decisiones vas a tomar, tal vez es atrevido de mi parte asumir que vas a seguir moviéndote allí, pero hay cosas que quisiera sugerirte amorosa y enfáticamente, tanto para tu trabajo como antropóloga y como investigadora, más allá de la tesis, que ya es un producto pues completo y listo para finalizar este proceso. Entonces, hablemos de las flores, que siempre es muy feliz, y sigo un poco la argumentación del profe Andrés. Es un texto que, aunque largo, se lee muy bien, está muy bien escrito, tiene una estructura narrativa bastante coherente, un hilo narrativo muy coherente, es muy agradable su lectura, ¿no? Es una apuesta por lo etnográfico, entonces realmente la tesis es muy descriptiva, ¿sí? Entonces creo que te acercas a esa noción de la descripción densa de varias maneras. Una de ellas como de detenerte, ¿verdad?, en el detalle, y ese detenerse en el detalle a mí a veces me lleva a pensar que es muy interesante porque para una persona ignorante como yo, por ejemplo, el breaking, pues me ayuda como a seguir unas líneas y empezar a entender un poco más de lo que estoy haciendo, de lo que estoy leyendo, perdón, y pensaba tal vez en jóvenes y gente que esté interesada leyendo tu trabajo, más o menos tiene un manual en ciertas partes, ¿no?, sobre lo que el breaking es, cómo se hace, cómo se juega, cómo se mueve, cuáles son las palabras, cuáles son como las estrategias, ¿no?, cómo moverse allí en ese mundo. Entonces eso me parece muy bello porque también es una tesis que uno podría pensar en modificar en algunos momentos para conversar con otros públicos que no solamente con el académico, científico y con los antropólogos y demás científicos sociales. Entonces eso me parece muy bonito también, muy potente de esa tesis. Y lo tercero que me llama mucho la atención, o mejor dicho, que me gusta que esté porque es lo que uno siempre desea en el trabajo antropológico, pero no necesariamente sucede, y es que tú en campo te dejas afectar, ¿sí? Esto que tú citabas que decía Benavides sobre el caminar, entonces, caminamos y danzamos. La antropología tiene eso, a veces tiene que aprender a caminar, a veces a danzar, a veces a pelar gallinas, a veces uno tiene que aprender a soñar, a veces uno tiene que aprender a hacer muchas cosas para realmente poder conectar con esos escenarios donde tú estás trabajando.
Entonces, qué bonito que aquí te dejaste atrapar por la danza para poder acercarte de manera comprometida, digamos, al trabajo. Y eso me alegra porque estoy segura que si haces otras cosas en la vida ya tienes claro que esos repertorios se hacen danzando o haciendo lo que sea que los campos que vienen te van a proponer que es necesario. ¿Qué sí me angustió en esa afección? Y cuando hablo de afecto no hablo de amor necesariamente. Todavía no sé si te acuerdas de ese texto de Fabrizio Sada que leímos alguna vez, ¿no? El ser afectado, el ser tocado, atravesado por los otros en la relación de campo, ¿no? Entonces decía que eso me parece muy importante, pero que en algún momento sí sufrí mucho en la tesis con esta cosa, es que, ay, es que me decían que no soy del grupo, es que no necesitamos ser del grupo. Y la experiencia siempre te va a enseñar en algún momento que a veces no importa cuánto uno haga en campo, uno nunca es del grupo. Y a veces eso es parte constitutiva de la antropología, porque para conversar se necesitan dos, y si yo soy el mismo, pierdo un poco, no distancia y objetividad, pero sí, pues como hago un diálogo si soy uno. Entonces aprendo que la próxima vez no te angusties tanto del lugar hasta donde puedes llegar. Aquí es muy lindo, ¿no? Entonces, soy antropóloga, pero también soy big girl a partir del asunto. Habrá lugares donde tal vez no llegues allá, pero lo que quiero es que no quiero volverte a sentir con esa angustia, porque inclusive Gertz, el que mencionas ahí, pues él nos va a hablar mucho de eso, ¿no? Sobre la autoridad etnográfica, el punto de vista narrativo, y efectivamente nosotros damos muchas vueltas, pero esa preocupación que quisiera invitarte a que la saques un poco del sistema, ¿sí? Para otros escenarios. Entonces eso me parecía importante decírtelo. Y lo otro es que me quedé con la sensación de que la tesis es tan amplia también, ¿no? Trae tantas cosas, nos muestra de manera pero absoluta que el breaking es algo que está en movimiento, entonces la tesis es así, no se detiene, se mueve, ¿no? Pero a veces yo extrañé que pudieras detenerte en ciertos puntos para poderlos ampliar, ¿sí? Eso va a estar en los 38 artículos que mi compañera ya contabilizó que van a suceder después de las tesis, ¿sí? Y entonces quería como apuntarte cosas que me parecen sugerentes, supremamente interesantes, y que te invito a pensar con los compañeros, aprovechando que también están aquí, porque yo siento que aquí hay unas tensiones muy interesantes que precisamente hablan del futuro, del grupo, del breaking y de muchas otras cosas. Entonces lo primero, la cultura, ¿no? Con Solvimos teorías de la cultura, entonces el trabajo del que ella habla lo inventamos por allá, como en quinto semestre, sexto, no sé, ya no me acuerdo, pero me llama mucho la atención, me acuerdo de ese trabajo, precisamente lo que veíamos es que lo que se construía era una noción de cultura por allá del segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y veíamos también cómo es limitante ese concepto de cultura para pensar la política hoy. Pero veo una insistencia muy curiosa de seguir entendiendo y tú nominando eso todo el tiempo como cultura, sin preguntarte al fin y al cabo qué es lo que estamos haciendo. Porque luego más allá, cuando empiezas a hablar que si esto es deportivo, que si es cultura, lo que veo es que por seguir pensando en esa noción de cultura clásica, la gente que hace breaking está enredada en las marañas del Estado multicultural. Y que con eso no va a poder salir del enredo en el que está metido, porque ya sabemos que eso lo único que hace es dividir y no permitirnos juntar. Entonces me parece que tienes una invitación como antropóloga muy interesante a volver a pensar con la gente qué es eso que entendemos como cultura, entender las amarras que esa noción de cultura está trayendo en términos de política pública y por qué todo el tiempo los limita, los coarta, los obliga sí a ceder en cosas que tú por allá dices, ay no, sí, eso sí debo entender, porque para yo caber en una convocatoria, para yo entrar en una política, hay algo que yo tengo que sacrificar, ¿sí? Y hay cosas que uno dice, bueno, no son negociables, no las sacrificamos, pero para que podamos acceder a esas redes siempre hay un lugar de ceder, de sacrificar, de generar como
unas tensiones, unas polémicas, porque entonces estamos todo el tiempo, sí deberíamos presentarnos a esto, no deberíamos presentarnos a esto, este ya se vendió, este no sé qué, y eso todo tiene que ver desde esa idea de que somos una cultura, ¿sí? Además la cultura es muy interesante porque tiene pues el lugar de la diferenciación, pero la cultura es por excelencia un lugar de segregación, ¿sí? Entonces si yo estoy buscando no ser segregado, no ser marginalizado y uso una estrategia conceptual que lo que hace es reificar la segregación a la que soy sometido, estoy jugándole a lo que Gregory Bateson llamó el double bind, el doble nudo, donde haga lo que haga siempre voy a perder. Entonces me parece que entre la cultura, la noción del deporte y de los olímpicos tienes una tensión maravillosa para pensar con las personas con las que trabajo. ¿Cómo salimos de la trampa que nos están poniendo? Porque allá hay una trampa y una trampa enorme. Siguiendo en esa misma línea, tu tesis me hizo acordar de otra que está haciendo tu compañera Antonia Rueda, no sé si te acuerdas de ella. Antonia está trabajando en el pole dance y ella sintetiza un título de la tesis de una manera que a mí me encanta. Se llama De putas a olímpicas, una historia del pole dance. Entonces, ¿de qué nos habla ella? No, todas eran putas, todas eran horribles y la manera en que socialmente las estamos blanqueando y legitimizando es a través del deporte olímpico. Y esa discusión de Antonia, pues como que se me hizo muy parecida a lo que se vive en el breaking, que si eran ladrones, que si eran criminales, que si eran no sé qué. Y yo siento que esta cuestión de lo deportivo, de lo olímpico, es una manera de blanqueamiento de esas expresiones, de eliminar esto que decían los gestos de batalla, los gestos de violencia, en fin. Y es delimitar, porque es que yo no creo que sea gratuito que este baile sea una batalla, ¿sí? Entonces, en una batalla no se dialoga, en una batalla hay oposición. Entonces me parece muy lindo lo del diálogo, pero yo te invitaría a que empieces a ampliar esa noción, porque ahí no hay un diálogo necesariamente en el sentido, ¿no? Claro, se conversa, se reconoce, lo que sea, pero lo que hay es una noción de oposición. Y que amplíes, porque es que cuando están en las batallas y observan, yo no solamente estoy conversando con ese que estoy batallando, y no solamente con las personas que están aquí, sino que también estoy batallando con una escena social, con un Estado, con un montón de cosas. Entonces, ¿a qué nos oponemos? Y si tu premisa sigue siendo el diálogo, ¿de qué dialogamos? ¿Cuál es el mensaje que está siendo colocado en esas puestas en escena? Y ahí yo te sugeriría pensar en la posibilidad de incorporar en tu tesis unas nociones más performativas, porque creo que el público se nos escapa en la tesis y sería muy importante también que haga parte de contra quién me opongo, si dialogo, con quién dialogo, con quién estoy dialogando, sobre qué se dialoga, cuáles son los mensajes, porque yo no sé nada de breaking, pero yo me los imagino ustedes allá haciendo sus movimientos, preparándolos, y sé que eso tiene una intención. ¿Sí? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Qué quiero contar? ¿No? ¿Qué quiero mostrar? Entonces, ¿cuáles son esos mensajes que no solamente son para el compañero o la compañera con la que va a batallar, sino para ese escenario en el que trabajo? Y no tenerle miedo a la oposición, porque oposición no necesariamente es violencia. Entonces, que puedas enriquecer esa noción me parece que es muy, muy importante. Perdón, yo hablo demasiado, ustedes me avisan si me estoy excediendo. Es todo culpa de Sol que me hizo pensar en muchas cosas. Bueno, entonces, otras cosas. Entre los muchos lugares que mencionas, vas a colocar como estas tensiones que hay entre el sexo y género, las mujeres en el breaking. Y una cosa que me dejó muy triste fue no ver a las mujeres en la tesis. No las veo. Postaste las fotos, todos eran chicos. Y tú eres una mujer haciendo breaking. Y descubriendo esa corporalidad, descubriendo la singularidad de ser una mujer en ese escenario. Entonces extrañé eso. De pronto otro día vale la pena
como acercarse más a ellas y comprender eso, porque además en la tesis la empiezas como diciéndonos que ay, pues escuchas donde anoté, que lo que te interesa es la corporeidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Y a mí se me fue perdiendo un poco eso. Si bien aparece lo de los golpes, lo de la memoria, lo del dolor, un poco se me fue perdiendo eso, y lo sentí sobre todo en pensar cómo son esos procesos de esas mujeres y de esos chicos en ese hacer, esos cuerpos, porque a veces te escucho más a ti que a ellos, y eso fue otra cosa que siento que vale la pena repensar para los artículos. Yo sé cómo a ti te dolió, y yo sé cómo fue tu primera batalla, pero no tengo ni idea cómo fue la primera batalla de los otros. No sé qué les dolió, no sé cómo sus cuerpos hoy están marcados más allá de esas cicatrices, y no sé quién es esta comunidad. Todo el tiempo hablas de la comunidad, pues yo no sé quiénes son. Sé que son unos jóvenes que bailan, pero se me pierde un poco como su historia de vida. Me hubiera encantado saber que la suegra aquí era la mamá del breaking, ¿sabes? Poder entender más allá de estos jóvenes como b-boys y b-girls, ¿no? Como sujetos sociales que actúan, agencian un montón de cosas más allá del escenario del baile. Entonces, eso también sería súper lindo para que puedan ir en otro momento. Y creo que eso tiene que ver también con la posibilidad más política de comprender estos sujetos, no solo como sujetos corpóreos, sino como sujetos políticos, como gente que en su quehacer cotidiano hace país, hace ciudad, hace localidad, ¿no? Que también tienen sueños. Entonces, abriendo la ventana para que podamos resonar en las vitalidades de esos jóvenes y para que los lectores desavisados como yo pues no sigan pensando que es que ay, esos jóvenes allá son de la margen, de la periferia, son ladrones, porque puede ser que sí lo sean en algunos momentos, pero que también es gente que hace muchas cosas más. Sobre ellos se nos ha contado una historia única, y entonces sería muy lindo que tú puedas seguir explorando la posibilidad de mostrarnos otras historias para entender el Bueno, a ver, yo te diría que lo simbólico, que le des un stop a lo simbólico, porque siento que tienes la intuición, pero es que realmente lo que yo siento que fuiste descubriendo y que vas contando y que vale mucho más la pena es esa noción de experiencia. Y entonces ahí me devuelvo a los comentarios anteriores, a la experiencia y a la performatividad. Entonces pueden ser cosas muy interesantes. Bueno, yo no voy a seguir nada. Bueno, y conceptos, perdón, dije que no, pero sí. Esto del honor, aparece mucho el honor, pero tú realmente podrías elaborar más esa noción de honor, porque siento que ahí está colocada, pero pues, al fin de cuentas, ¿qué es el honor? La antropología le ha gustado echar carretas sobre eso, volver a los viejos, pensar un poquito, porque así se nos queda como muy panorámicamente esa idea del honor, y me parece, por lo que entendía la tesis, que realmente es fundamental. Y si estamos en una batalla es que uno siempre tiene que ganar algo, o sea, lo que sea, no sé si plata, no sé si prestigio, no sé si honor, pero siempre alguien gana y siempre pierde algo. No sé qué tan dramática sea la pérdida, parece que no tanto, pero es importante. Entonces, honor y batalla están ahí absolutamente unidos. Entonces, te invito a pensar en esas cosas. Insisto, va para los 38 artículos ya contabilizados, porque están los insights ahí muy claros, muy interesantes. El esfuerzo que hiciste en campo, que es titánico, pues efectivamente te lleva a un montón de cosas que lo único que hacen es abrirte más puertas y más posibilidades de la escritura, y eso es muy lindo, lo celebro, me encanta. Entonces, no queriendo ser la abogada del diablo, pero sí queriendo meter la cucharada y decir, oye, mira esto, siempre con la ilusión, ¿no?, de que estas cosas puedan ayudarte a seguir avanzando en esos escenarios diversos en los que te has comprometido con el break, con el último enjambre y eso. Entonces, esas son, no tengo como preguntas, realmente tenía acá todos estos comentarios, y de nuevo pues agradecerle a Jennifer y a ti por haberme invitado. Aprendí mucho,
es una tesis muy interesante. Destaco, ¿verdad?, el compromiso con el campo, que es algo que yo todo el tiempo digo, que no, ya la gente no hace trabajo en campo, pues entonces llega gente como tú y nos hace decir, como no, sí hay gente que hace campo. Entonces eso te lo celebro muchísimo y te felicito y me encanta verte aquí esta mañana. Gracias, profe. Me parece muy valioso. Creo que las mismas cuestiones que te resonaron eran cuestiones que yo también tenía y quizás por eso también se siente así en la lectura. Incluso desde esos primeros enfrentamientos con el no ser del grupo, que viene más que desde la noción de antropóloga, la de bailarina. Entonces sí fue muy difícil mediar con eso. Con Jennifer tuvimos conversaciones súper largas frente a eso y entendí efectivamente que estaba bien la postura que quisiera tomar el grupo, pero entonces la apuesta también que yo seguí fue que realmente sí quería ser bigger y eso me abrió otras posibilidades. Entonces sí creo que es valioso esto. En cuanto a la cultura también me lo pensé mucho porque yo también me sentía incómoda, incluso escribiendo el concepto. Creo que el limitante también es un poco más de conceptos y de palabra, como de realmente cómo escribirlo, pero muy valioso el llamado a pensarlo. El de la oposición, por supuesto, todo el tiempo se piensa en cómo sí ofender un poco al otro, cómo aplastar al otro. Los símbolos lo dicen mucho. Pudiste ver en el documento que hay muchos de disparos, de cuchillos, entonces creo que sí, que en definitiva hay muchas cosas que se me abren, muchas puertas que se me abren, que si no están mandadas ahí fue justo porque cuando yo llego y hay un mundo grande y no hay tanto escrito, es la necesidad de escribir lo más que pueda para poder entregar como el documento también a la comunidad, que si algo pasa con la institución es como, por supuesto te explico, si algo pasa con la federación, por supuesto te explico, quieres empezar, entonces creo que es un muy buen motivante para iniciar. En cuanto a las mujeres en la tesis, sí, eso también fue una cuestión desde un principio. De hecho, yo misma fui atravesada por eso, porque mi relación con el breaking también dependió un poco de mi relación amorosa. Entonces hubo un tiempo en el que incluso yo estuve en unas discusiones con mi pareja. Ante el grupo ya parecía que no fuera su pareja, entonces ya me dejaron de decir novia de él y entonces empecé a ser sol y empecé a ser bigger. Entonces eso, hay muchas cosas allí en el género que se pueden explorar, que no me sentía como preparada para hacerlo en el momento. Y que por supuesto es un mundo que hay que abordar y igualmente con los símbolos. Con lo simbólico es la misma sensación que con la cultura y creo que se responde abriendo nuevas posibilidades como lo somático, por ejemplo, y la experiencia, que fue un concepto que llegó un poco tarde a mí. Ya llegó en 10º semestre como el concepto de la experiencia, pero alcanza a verse cómo se permea un poco también la tesis de eso. Se nota que está ahí en la puerta. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Sol. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer la conversación más logística. Les vamos a solicitar si pueden salir 5 minutos. El 4 de diciembre del 2024 nos hemos reunido aquí en el D401 a hacer este ritual completamente necesario para reconocer tu trabajo, ¿no? Las apuestas, los desafíos de tu trabajo, tu proceso también, para dar cuenta de ese resultado, de ese proceso de hacerse antropóloga, no solo vivir, la mentira también, por supuesto. Y bueno, te hemos escuchado. Te hemos hecho las preguntas, ¿no? Hemos convocado el espacio para pensar distintos aspectos de tu tesis y al término de la sustentación, pues la jurada y el jurado
acordaron evaluarte con la calificación de aprobado con mención especial. Quiero felicitarte. Muy feliz por ti, muy alegre y regocijada de esta nueva, y te auguramos un maravilloso camino. Bienvenida, colega. Felicitaciones. Gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado tú también. Gracias. Felicitaciones, son muy lindo trabajo. Ojalá sigas adelante por ese camino. Muchísimas gracias. Mucho potencial. La más nueva antropóloga de esta facultad. Tiene que celebrar como la semana entera, ya pueden andar con Navidad. Yo les digo una cosita, perdón. Le cuento que es el mejor regalo que voy a recibir en este año, y ya siendo que cada que cumplo años ella me da un regalo muy grande. Ya voy a cumplir el 5 de diciembre, que es el mejor regalo que he recibido en mi vida. De verdad, mamita, gracias. Gracias a todos ustedes que la han apoyado, que han estado ahí cultivándola, siguiendo su camino, empujándola también. Muchos regaños y todo, pero ahí. Muchas gracias, muy agradecida por todo. Que Dios me los bendiga, me los siga bendiciendo y los siga dando esas fuerzas para apoyar más a estos chicos jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disfruta, celebra.